Quiero pedir que me acompañen en oración, que en esta mañana realmente oremos por todos nosotros frente a este pasaje, para que todos le saquemos el jugo a este pasaje. También por mí, para que pueda exponerlo fielmente. Señor, por favor, ayúdanos esta mañana. Quizás nos puede costar este pasaje. Quizás nos puede costar poner atención esta mañana. Pero necesitamos de tu ayuda. Queremos confiar en que tú eres el más interesado en hablarnos. Por eso, hablando en nuestros corazones, ordena nuestros pensamientos para que escuchemos tu voz. Y eso cambie nuestra manera de vivir, cambie la manera de relacionarnos en esta iglesia, relacionarnos en nuestras familias, relacionarnos con otras personas. Que lo que vamos a ver hoy día también no sea solo información, sino que sea algo que nos lleve a adorarte a ti y a poner toda nuestra confianza en ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén. La semana pasada escuchábamos una fuerte advertencia de Jesús sobre la urgencia de creer ahora, en esta vida, buscarlo mientras pueda ser hallado. Escuchando el testimonio de las Escrituras, viendo qué es lo que la Biblia nos dice acerca de Jesús y encontrar en Él la salvación. Y el pasaje de hoy, y que vamos a continuar leyendo, vemos que Jesús le decía, hablando a sus discípulos, con ese tono de advertencia. Pero mientras les habla con este tono de advertencia, también les hace ver que los tropiezos van a venir. Van a pecar. Lo sabe. Uno dice, pero ¿cómo si son los discípulos? ¿Cómo si somos cristianos? ¿Por qué vamos a seguir pecando? Bueno, aún esperamos la resurrección de nuestros cuerpos. Vivimos en un mundo caído. Y aunque hemos sido declarados justos, estamos creciendo y aprendiendo a vivir en santidad. Así que tropezaremos. Y creo que lo sabemos por experiencia, ¿cierto? Vamos a caer, es inevitable. Y Jesús lo dice. Es imposible que no vengan escándalos. Pero, verso 1, ay de aquel que los ocasiona. Ay de aquel que ocasiona esos escándalos, esos tropiezos. Más le valdría ser arrojado al mar con una piedra de molino atada al cuello. ¿Lo están imaginando? Piedra de molino, gigante, hasta el fondo del mar. Eso sería mejor que cometer esta falta. Servir de tropiezo a uno de estos pequeños. Amén. Por un lado hay un cierto consuelo en que Jesús sabe que fallaremos. Y sabiendo que fallaremos, aún así da su vida por nosotros. E incluso por eso da su vida por nosotros. Y nos perdona. Pero grande es la advertencia contra el hacer pecar a otros. De provocar tropiezo a estos pequeños. Causar tropiezo a nuestros hermanos. Causar tropiezo a los débiles en la fe. A los nuevos. O a las personas que están a nuestro cargo. Es una fuerte advertencia a los discípulos de llegar a abusar de su posición y de no cuidar de las consecuencias de su propio pecado, de esas consecuencias que vienen por sobre los otros. Por no cuidar su manera de vivir, dañan a otros, de no estar atento a quienes los rodean. Por eso en el verso 2 dice, tengan cuidado, cuídense. Cuídense a ustedes mismos. Cuídense unos a otros. Pero queda la pregunta, ¿qué es caer?
cómo cuidarse de hacer caer a otros, cómo cuidarse unos a otros, cómo cuidar al otro. Versos 3 y 4. ¿Cómo nos cuidamos? Si tu hermano peca, repréndelo, corrígelo. Y si se arrepiente, perdónalo. Aun si peca contra ti 7 veces en un día. Y 7 veces regresa a decirte, me arrepiento, perdónalo. Yo sé que esto es difícil. A veces piensen en su familia. Alguien muy cercano peca una vez contra ustedes, ya nos cuesta perdonar. Ya, 2 veces lo mismo, en el mismo día. 7 veces el mismo día. Si te pide perdón, si vuelve en arrepentimiento esta intención de querer cambiar, perdónalo. Hacer tropezar a otros es no corregirlos. Es no hacerles ver en qué están pecando. Es no llevarlos al arrepentimiento. Es dejarlos a la deriva. Hacer caer a otro es no perdonarlo. Es no ofrecerle lo mismo que a nosotros se nos regaló. Lo voy a dejar caer. Dios a nosotros no nos dejó botados. Vino en nuestro rescate, nos regaló perdón. Y nosotros no vamos a hacer lo mismo con los que nos rodean. Si voy a vivir como discípulo en comunidad, entonces debo estar atento no solo a mis problemas. Nuestra sociedad nos enseña a preocuparte por ti mismo. Y eso a veces lo llevamos a nuestra vida espiritual. Señor, perdóname a mí, perdóname a mí, perdóname a mí. Pero nos falta preocuparnos por los otros, por lo que están luchando los otros, por los errores que los otros están cometiendo y no se están dando cuenta. Necesito ayudarlos a encontrar corrección en amor, de manera amorosa. Esto no es una forma de andar juzgando y retando al resto, es ayudando al resto. Y cuando hay arrepentimiento, realmente perdonar. Para que haya un cambio en ellos. Para encontrar perdón en Jesús. Aun si peca contra nosotros, no 1 ni 2, sino 7 veces. Debemos cuidarlo de quedar ahí en el pecado. No hacerlo tropezar. Eso es lo que tenemos que hacer. No, que no tropiece, sino perdonarlo cuantas veces sea necesario. Y esto es clave para nuestra vida de iglesia, para nuestras relaciones dentro de la iglesia. Entender esto del perdonar a otro, de estar preocupado por el otro, es clave para luchar contra el individualismo, para luchar contra la hipocresía, porque si no, no estamos corrigiendo. Y hemos hablado de la hipocresía en los últimos domingos, ¿cierto? Si no nos estamos corrigiendo, entonces fácilmente voy a andar aparentando. Si no somos una iglesia que está acostumbrada a corregirse mutuamente en amor y recibir la corrección, entonces vamos a vivir aparentando. Estamos todos bien. Pero ¿qué es lo que Jesús acaba de decir? Caer es inevitable. Así que nosotros todos vamos a estar cayendo. Lo importante es ir levantándonos unos a otros para no caer en la hipocresía. También esto habla contra el dañarnos unos a otros. El poder perdonar. Habla contra el desánimo que produce la aparente falta de progreso. 7 veces puede caer alguien en un día y hay que perdonarlo. Nosotros podríamos decir 7 veces, no, ese ya está liquidado. Incluso con nosotros mismos, de nuevo, lo mismo, caí en lo mismo. Desánimo. Acá nos dice que tiene que haber constante corrección y constante perdón. Eso también va a traer sanidad a las heridas que nos provocamos unos a otros.
Y eso nos va a hacer crecer como iglesia en santidad, parecernos más a nuestro Dios. Si nos corregimos mutuamente, si nos quedamos callados con lo que vemos en el otro y no se lo decimos de manera cariñosa, le vamos a estar haciendo un daño. Pero esto se aplica también, así como nosotros somos una gran familia como iglesia, se aplica a nuestras relaciones familiares. Nos enseña cómo perdonar. Nos enseña de la importancia del arrepentimiento y de la corrección mutua. No estoy hablando solamente de las relaciones de pareja. Con mi hijo lo tengo que perdonar. Pero él también me puede corregir a mí. Y este mandato de Jesús puede cambiar el mundo. Es totalmente contrario a lo que la sociedad nos enseña. ¿Cómo lo voy a volver a perdonar? ¿Qué te importa lo que el otro haga? Jesús dice que te importe lo que el otro hace. Corrígelo, ámalo, perdónalo. Eso va a formar comunidades, iglesias y familias que son conscientes de su pecado, que se corrigen, que se perdonan. Eso va a llamar la atención. A veces decimos, ya, ¿cómo llamamos la atención de nuestros vecinos? ¿Solo portándonos bien? ¿Aparentando? No. Primero es llevando una buena vida que nace de corregirnos unos a otros y de perdonarnos unos a otros, de amarnos. Y también de mostrarnos débiles. Personas que caen. Y eso va a influir positivamente a nuestro alrededor. Pero no sé si soy el único que cree que el estar perdonando a otros constantemente y corrigiendo a otros constantemente es un poco difícil. O sea, me imagino, acaba de entrar, me imagino para mi esposa lo que es perdonarme a cada rato. La tarea puede ser muy alta. Caemos vez tras vez. Y más encima debemos cuidarnos de ser tropiezo para otros. Debemos estar atentos para corregirlo y estar dispuestos a perdonar cuantas veces sea necesario. Parece imposible. Por eso la reacción de los apóstoles pareciera ser la correcta en el verso 5. Señor, aumentanos la fe. Ellos entienden que lo que Jesús les está pidiendo es demasiado difícil, sino imposible. Por eso piden más fe. O dicho de otra forma, necesitan más para creerle a Jesús. Y así hacer lo que Él dice. Nos cuesta creerte, Jesús. Nos va a costar hacerte caso. Necesitamos más fe. Jesús es como si le dijera, ¿les cuesta creerme? ¿Les parece imposible lo que estoy pidiendo? No se trata de tener más fe. No se trata del tamaño de la fe. De hecho, ¿cuál es la imagen que ocupa? Un granito de mostaza. No lo traje. No se trata del tamaño de la fe, solo se trata de fe. Y en quién pones tu fe, en quién pones tu confianza, en quién crees. No del tamaño. Miren el verso 6. Si ustedes tuvieran una fe tan pequeña como un grano de mostaza, le respondió el Señor, podrían decirle a este árbol, uno que había ahí, desarráigate. ¿Sabes lo difícil que es sacar las raíces de un árbol? Y fe, desarráigate y plántate en el mar. Y les obedecería. Basta una fe muy pequeña en un Dios muy grande para hacer grandes cosas. Basta creerle a Jesús para hacer lo que Él pide, por imposible que parezca. Porque para Dios no hay imposibles. Luego, desde el verso 7, vemos como si Jesús dijera, bueno, si van a creer que necesitan más fe, entonces hablemos de fe. Hablemos de qué significa tener fe. Así que les cuento una parábola. Versos 7 al 9. Supongamos que uno de ustedes tiene un siervo que ha estado arando el campo o cuidando las ovejas. Cuando el siervo regresa del campo, ¿acaso le dice, ven enseguida a sentarte a la mesa? ¿No se le diría más bien, prepárame la comida, cámbiate de ropa para atenderme mientras yo ceno?
después tú podrás cenar? ¿Acaso se le darían las gracias al siervo por haber hecho lo que se le mandó? Esta parábola, que a primera vista pareciera no tener nada que... O sea, por lo menos a mí me pasó. Leo este pasaje y digo, no tiene nada que ver con lo que estaban hablando. Pero esta parábola muestra la relación de una persona con su siervo, con su esclavo, de quien espera obediencia. Al siervo no se le dan las gracias, no se le felicita, no se le dan bonos por haber hecho lo que se le había ordenado. Es como cuando yo llegaba con un 7, esperando que mi papá me felicitara y me diera algo a cambio. Pero solo recibía esa frase. Ajá, a usted también se la dijeron. Con su deber cumple. Bueno, la verdad es que a mí nunca me lo dijeron porque nunca me saqué un 7, pero ¿se entiende, cierto? Con su deber cumple. No estoy diciendo que decir eso esté bien, ¿ya? Pero más allá de los detalles de esta parábola, el punto es que Jesús les ha dado instrucciones de cómo comportarse, los unos con los otros, y ellos, como sus siervos, deben simplemente creerle y hacerle caso, sin esperar nada a cambio. Verso 10. Así también ustedes, les dice Jesús, cuando hayan hecho todo lo que se les ha mandado, deben decir: somos siervos inútiles, no hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. Como si Jesús les estuviera diciendo: cuídense de hacer tropezar a otros, ofrézcanse corrección y perdón mutuo, aunque les cueste. ¿Acaso quieren que les dé las gracias por eso? ¿Quieren que los felicite? Ya les di todo, los he amado, han recibido mis enseñanzas y sus pecados han sido perdonados. Ahora vayan y hagan lo que les he mandado. Es más, en el verso 10 deja entrever que Jesús espera no solo obediencia, sino algo más. ¿Acaso van a hacer solo lo que les pido? ¿Pero qué más espera Jesús? Quizás cuántos días pasaron en que los discípulos tenían esa pregunta. Bueno, ¿qué más espera Jesús? ¿Solo obediencia? ¿Algo más que obediencia? Hasta que presenciaron un milagro que les ejemplificaría cuál era la respuesta que Jesús esperaba, además de la simple obediencia. Cuando iba Jesús camino a Jerusalén, salieron a su encuentro 10 enfermos de lepra, quienes clamaron para que Jesús tuviera compasión de ellos y los sanara. Jesús, al verlos, sin hacer o decir mucho más, los manda. Los manda a presentarse a los sacerdotes para que ellos los declararan ceremonialmente puros. Dice: vayan, no los he sanado aún, vayan y los van a declarar sanos. ¿Pero cómo? Si ellos aún no habían sido sanados. ¿Cómo me van a declarar puro, limpio, ceremonialmente, si nadie me ha sanado? Es imposible. Pero Jesús les dio un mandato: vayan. Solo tenían que obedecerle. Y así lo hicieron. Solo por obediencia fueron, y en el camino quedaron limpios. Fueron sanados. Imagínense un leproso. Interesante el tema de los leprosos, no me voy a meter ahí, pero imagínense la piel cayéndose y de repente empiezan a ser sanados. Ahora, con este milagro, ¿notan las similitudes con lo anterior que estábamos hablando? En ambos hay un mandato imposible. En las enseñanzas de Jesús, lo que nos parece imposible es el estar cuidándose mutuamente, en estar corrigiéndose unos a otros, y en el perdonarnos una y otra vez, eso podría parecernos imposible. Y acá vemos este mandato imposible, el vayan a ser declarados limpios. Y en ambos vemos fe. Jesús en su enseñanza dice: solo es necesario fe como de un grano de mostaza.
Y aquí vemos la fe de hombres marginados. De los hombres que quizás cuántos años llevan sin ir a una sinagoga para aprender de Dios. Que solamente se relacionan entre ellos porque son despreciados por la sociedad. No tienen cómo estar aprendiendo más de Dios para aumentar su fe. Fe pequeña. De hecho, hay uno que tiene una fe especialmente pequeña. Lo vamos a ver más adelante. También vemos obediencia. Jesús en su enseñanza hace un llamado a obedecer y hacer algo más que obedecer. Y en este milagro vemos esa obediencia. Ellos fueron, pero ocurre algo más. En vez de solo quedarse con obedecer, yendo hacia los sacerdotes, tal y como Jesús los había mandado, uno de ellos, el samaritano, el de fe más pequeña, el que era de otro pueblo, el que no era de los judíos, ese hombre de fe pequeña va más allá de la obediencia. Verso 15. Al verse sano, se devolvió alabando a Dios. Y al llegar ante Jesús cayó rostro en tierra, dándole gracias. Su respuesta a lo que Jesús lo mandó fue el de una pequeña fe expresada como algo más que solo obediencia. Obediencia y adoración. Miren que fue el único que fue más allá de esta obediencia. El verso 17 al 19. Jesús pregunta, ¿acaso no quedaron limpios los 10? ¿Dónde están los otros 9? ¿No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios, excepto este extranjero? Levántate y vete, le dijo al hombre. Tu fe te ha sanado. Entonces, si vemos esta fe pequeña que obedece y reconoce que el poder viene de Dios, entonces podemos volver atrás, volver al mandato del verso 1 al 4, como algo que solo Dios puede lograr. Algo que solamente Él puede lograr en esta comunidad, en nuestras familias, en nuestras relaciones de amistad. Eso que no hagamos tropezar a otros, que estemos atentos a corregir a nuestros hermanos y que seamos capaces de perdonar las veces que sea necesario. Vivir así es un milagro que solo Dios puede lograr. Entonces, si yo veo esto imposible, tengo que reconocer que solo Jesús lo puede hacer en mi vida. Por su poder, por el poder de su Santo Espíritu viviendo en nosotros, es el que puede transformar. Y cuando empecemos a ver esos cambios, cuando empecemos a ver esta iglesia como si la estamos viendo, voy a dar gracias a Dios al tiro por eso. Hay que darle gracias a Dios, darle gracias a Jesús por lo que está haciendo. Entonces no es solamente obedecer, tengo que amar a mi hermano, tengo que perdonarlo, no. Obediencia así como obligación. Es una obediencia, hacer lo que Jesús dice, pero alabarlo por el milagro que Él está haciendo entre medio de nosotros. Entonces entender eso y creer que eso nos ofrece una mayor motivación, no hacerlo por esa obligación cargosa, también nos motiva a dar ese paso extra. Si fuese por obligación, esto lo perdoné una vez, hice lo que correspondía. Ya, bueno, como la Biblia dice 7 veces, entonces 7 veces no más. Pero cuando entiendo que es un milagro que Dios hace en nosotros, ya, bueno, 8. Y hacerlo con alegría. Me sale la sonrisa porque si fuese, a mí me encanta que me digan qué hacer. O sea, por ejemplo, si me propongo lavar la loza, siempre doy ejemplo de lavar la loza. Si me propongo lavar la loza, lo voy a hacer y viene alguien y me dice, oye, ¿voy a lavar la loza? Me está obligando. En cambio, cuando lo hacemos por amor, ahí sí nos gusta. Cuando lo hacemos por adorar a Dios, cuando nos tratamos bien entre nosotros, no como una obligación cargosa, sino por adorar a Dios, ahí sí, lo hacemos con alegría. Y nos lleva a obedecer entendiendo que Dios hará un milagro. Porque sabemos que no somos capaces por nuestros propios medios.
No somos capaces de cuidarnos así, no somos capaces de corregirnos en amor. Si lo hacemos por nuestras propias fuerzas, nos vamos a corregir juzgándonos, castigándonos unos a otros. Si entendemos que Dios puede hacer un milagro, entonces nos vamos a perdonar. Nos vamos a transformar en una iglesia linda, una iglesia santa. Vamos a vivir lo que realmente somos. Eso a mí me anima. Me anima también a seguir depositando nuestra confianza en Jesús. Y me anima porque no depende del tamaño de nuestra fe. Porque tener una fe pequeña, puesta en el Dios correcto, realmente nos sana de la contagiosa enfermedad del pecado. Así que los invito a que realmente pongamos nuestra fe en la persona correcta. No en nosotros mismos, no en un cualquiera. No en la plata, no en político, no en quizás que Dios. Ponenla en Jesús. Para que vivamos con una obediencia impulsada por la adoración para ser sanados del pecado. Oremos. Señor, gracias por darnos un mandato que es para nuestro bien, para que vivamos bien. Y gracias porque nos dan la salida inmediata cuando un mandato nos parece difícil. Nos muestras el milagro, nos muestras que tú eres capaz y que podemos poner nuestra confianza en ti. Y que ni siquiera depende del tamaño de nuestra confianza, sino que depende de ti. Te queremos alabar por eso. Queremos ser siervos que hacen más que solo obedecer. Queremos ser siervos que te aman, porque tú eres el buen amo. Tú nos has comprado con tu sangre. Ayúdanos a valorar ese sacrificio que nos compró y vivir agradecidos por el perdón que hemos recibido en ti, y que también vivamos ese perdón transmitiéndolo a otros, perdonando a nuestros hermanos. Y así como tú nos corriges y nos ayudas, queremos nosotros ayudar y corregir de buena forma a nuestros hermanos y a todos quienes nos rodean. No desde una posición de superioridad, sino como tú lo hiciste, sirviendo a otros. En nombre de Jesús oramos. Amén.